Continuamos en Camino a los Pinos y estamos precisamente comparando el cambio de discurso que han tenido los principales actores de los tres principales partidos políticos en México en este proceso preelectoral y hasta el momento. ¿Cómo ves, Alfonso, a estos tres aspirantes del PAN? Mira, Lorenzo, llama la atención que una vez que, es más, en el momento mismo en que Ernesto Cordero deja la Secretaría de Hacienda, cambia, por supuesto, su discurso, ya en un discurso de precandidato a la presidencia, y siendo muy duro con el PRI, queriendo marcar diferencias en los gobiernos panistas y los priistas, y seguramente por ahí va a ir el tono del discurso de Ernesto Cordero y del PAN en lo general, muy seguramente. En eso se ha visto mucho más callada, digámoslo, Josefina Vázquez Mota, y un tanto Santiago Krill. El que ha subido el tono, digamos, ha sido Ernesto Cordero. En el caso de Ernesto Cordero, yo creo que una de las principales bajas que ha habido es la del tipo de cambio. Es notable y es sospechoso el hecho de que a la salida del secretario de Hacienda hayamos tenido un ajuste cambiario tan importante, lo cual implica que había quizá alguna restricción o algún manejo preventivo de que se moviera el tipo de cambio a la baja como sucedió a su salida. Ojalá se recupere el tipo de cambio o ojalá la devaluación sirva para reactivar la economía. Pero en el tema... Lo del tipo de cambio, Lorenzo, tiene como todo, es una moneda de dos caras, ¿no? Sí, claro, porque estaba beneficiando a los importadores, ojalá ahora reactiva a los exportadores. O sea, este tipo de cambio debería de favorecer a las exportaciones mexicanas y, por supuesto, a los millones y millones de mexicanos que reciben remesas, Lorenzo. Ahora exacto, tenemos que ver que esa decisión sea adecuada y benéfica para la economía de México, pero sí es importante ver que a la salida del secretario tuvimos este ajuste claro, sorpresivo y quizá no deseado para muchos. Segundo, el tema de cómo Josefina Vázquez Mota ha venido remontando, porque ya no era la principal favorita al inicio de esta serie de programas que nosotros empezamos y que vemos que en 2 meses y medio ha sido capaz de remontar y posicionarse como la favorita de su partido, en un partido donde el tema de género había sido un tema delicado, ¿no? Pues yo creo que ni tan delicado, Lorenzo, porque la verdad es que a la señora le han dado oportunidad de ser secretaria de Estado en los 2 gobiernos panistas. La verdad es que en ese sentido pocas mujeres de la vida pública mexicana pueden presumirlo. Sí. Y sigue caminando Josefina. A Krill ya se le ve prácticamente desdibujado. Realmente, pues yo ya lo veo prácticamente, seguramente ya estará pensando en qué hacer y cómo negociar. Ha dicho que no se va a bajar de la contienda. Pero bueno, pues ya tampoco se le ve, digámoslo, con mucha fuerza, ni se le ve francamente ya como el competidor. La competencia está entre Ernesto Cordero y Josefina Vázquez Mota. Y esto se va a definir por el método que define a su partido. Aquí todavía el Partido de Acción Nacional está analizando y definiendo su proceso de selección interna de candidato y que esto además a todos los partidos les va a afectar porque como elijan y establezcan los métodos de selección interna del candidato a la presidencia, están condicionados a aplicar esos métodos también para senadores y diputados, ¿no? En el caso de diputados federales. Exactamente, que eso ya el PRI se adelantó, él ya definió el PRI, el método tanto de selección de candidato a la presidencia como la selección de sus candidatos plurinominales al Senado y a la Cámara de Diputados. En ese sentido, el PRI, habrá que ver, ya está el asunto de que si Enrique Peña sigue tan posicionado, pues habrá que ver la decisión de Manuel Fabio Beltrones, que es el único priista que ha dicho con franqueza que quiere disputar la candidatura, si él irá a un proceso interno que le permita al partido Enrique Peña también tener esta etapa como precandidato, que es valiosísima en la construcción de su candidatura, porque si no tendría que irse hasta febrero, Lorenzo, exacto, a hacer actividades proselitistas. Lo importante es que ya estamos viendo qué piensan, qué proponen, sí, qué ideas tienen, cómo innovan y qué empaque personal y qué experiencia pueden tener para enfrentar los problemas del país y establecer las prioridades, las económicas, las de la pobreza, las de seguridad, que en este momento son el punto número 1 de prioridad en encuestas respecto al gobierno. A ver, ya se han pronunciado. Ernesto Cordero ha dicho que va a mantener la estrategia, incluso que mantendría al secretario de Seguridad Pública en su cargo o lo invitaría a colaborar con él. Marcelo Ebrard ha dicho claramente que él cambiaría la estrategia. Sí. Se ha planteado también por parte del PAN la policía única. ¿Sí? Es otro de los elementos que también se han venido analizando. Único. El PRI ha criticado la separación de la Secretaría de Gobernación de la Secretaría de Seguridad Pública, porque antes pues estas dos estaban unidas y estaban bajo un mismo mando y pues de alguna manera había permitido
que México no tuviera los problemas que desde ese momento están presentando. Pero sí va a haber un debate respecto al tema de seguridad, va a haber un debate profundo respecto a la estructura administrativa del Poder Ejecutivo respecto a cómo enfrenta la seguridad, y vamos a tener que tener también un planteamiento importante al reconocimiento de las Fuerzas Armadas al trabajo que han venido realizando, que eso siempre han sido ajenas a los vaivenes político-electorales. ¿Quién sabe si en esta ocasión, Lorenzo? ¿Quién sabe? Yo confío que seguirán siendo imparciales. No, por supuesto que lo serán, pero también seguramente las Fuerzas Armadas, pues ahí tienen su corazoncito en términos políticos, y seguramente a lo mejor vemos unas bancadas legislativas con presencia de militares más evidente, porque las hay personas en el retiro de las Fuerzas Armadas que ocupan cargos en el Senado y en la Cámara de Diputados. Habrá que ver si esto no se incrementa. Y otra cosa importante, otro factor, Lorenzo, que no podemos dejar afuera: las economías del mundo, las europeas, la economía norteamericana, están en una situación muy delicada y seguirán así en los siguientes años, Lorenzo. Vamos a enfrentar una dura situación económica. Ese es un factor que no podemos dejar afuera del análisis de la asociación. En las últimas 4 o 5 décadas, México ha venido viviendo la palabra crisis como mecanismo diario de decisión, tanto en la parte empresarial como en la parte gubernamental. El reacomodo de los mercados internacionales, el establecimiento de las nuevas reglas de la globalización, la emergencia de China como un competidor y un retador importante a las decisiones económicas globales, hace que México tenga que tener un modelo económico que tenga 2 dimensiones importantes. Uno, que tenga las bases suficientes para satisfacer al mercado interno como motor de la economía y las características de competitividad internacional para mantenerse como un jugador importante. Lorenzo, en las dos estamos, la verdad, en una situación muy crítica. Sí, y hemos perdido competitividad internacional. Ni tenemos un mercado interno sólido. Ha habido un proceso de desindustrialización durante décadas en el país, y por otro lado también el motor externo pues depende del 80% de Estados Unidos, que va a entrar en una situación económicamente muy compleja. La concentración de nuestras exportaciones en un solo mercado, la reducción de nuestra planta industrial en términos relativos y quizá el papel de la inversión privada en su ecuación hacia la formación de empleos también ha sido un elemento que queda con limitaciones. Esto quiere decir que los partidos tienen mucho que hacer, tienen mucho que proponer. Ojalá ahora sí propongan las cosas de veras, Lorenzo. Mucho con qué convencer si es que llegan a plantear los puntos adecuados. Lorenzo, vamos a un corte y regresamos en este importantísimo y muy interesante confrontación de posiciones a Alfonso Martínez Córdoba, Lorenzo Lazo en Camino a los Pinos.